vamos avanzando. Ya creo que hay dos puntos fundamentales para ir tomando nota, digamos, en esto de ordenar el territorio de Almafuerte. En primer lugar, entender que Almafuerte forma parte de una región y que esa región tiene distintas miradas en relación al conjunto de ciudades, en relación al conjunto, la unidad ambiental, a las infraestructuras, y por otro lado, prestar mucha atención en lo que tiene que ver con el valor del Perilago y las grandes amenazas que esto presenta. Entonces, son dos puntos muy importantes a tener en cuenta en esta idea, en esta mirada de la Municipalidad de Almafuerte de anticiparse al desarrollo urbano futuro. Seguimos entonces con nuestro tercer expositor. Es un gran honor para mí presentar al arquitecto urbanista Gustavo Adolfo Restrepo Lalinde. Él ha desarrollado gran parte de su ejercicio profesional en la ciudad de Medellín, que fue fue y es en los últimos años la meca del urbanismo, de la planificación urbana, el gran ejemplo del urbanismo inclusivo, de cómo revertir un proceso en ciudades con grandes problemas sociales, urbanísticos, ambientales y demás, en un lugar donde hoy es una de las ciudades más bellas de Latinoamérica, donde se disfruta el patrimonio, el paisaje, digamos, todo, una gran cultura de la planificación llevada a cabo en la materialidad de varios proyectos, de los cuales Gustavo fue protagonista. Él en esta jornada va a desarrollar el tema de la ciudad inclusiva y contar un poco una cantidad y una cierta casuística, y entiendo también nos va a mostrar algunos ejemplos de aplicación para que también tomemos en cuenta. Gustavo, si estás por ahí, todo tuyo. Alejandro, y para todos un saludo muy especial. Agradecer a la Fundación Porque Hacemos Arquitectura la invitación y al equipo de Almafuerte por la convocatoria y por la presentación, muy amables. Bien, este tema que habíamos planteado sobre ciudades inclusivas, como bien Alejandro lo plantea, tiene que ver con ciudades que se proponen recuperar su trama social, su contexto social. Y por supuesto, los proyectos son el motivo por el cual se convocan a estas ciudadanías. Así que hablar de ciudades que incluyen al ciudadano en su planificación y le representan y le respetan su opinión, de eso creo que es importante conversar y plantear esto. Y es cuánto o tanto invitamos a los ciudadanos a reflexionar sobre los proyectos que desarrollamos. Yo voy a aclarar que esperaba poder ver la totalidad de Almafuerte y poder conocer el proyecto general para después entender un poco más allá lo que hubiese pasado o lo que vendría a pasar con el proyecto en este caso. Pero voy primero a dar unos puntos generales y después voy a compartir con ustedes una experiencia que desarrollamos recientemente, hace más o menos 1 o 2 años atrás, en la ciudad de Río Cuarto. Está realmente muy cerca de ustedes, y que la hicimos a través de esta metodología de ciudades inclusivas, que ya veníamos y venimos desarrollando en otros territorios. Bien, las ciudades, no importa su escala y sus características poblacionales, que han convocado a sus habitantes a participar en procesos de planificación, aseguran a futuro un ciudadano gestor de su propio desarrollo, más comprometido, más educado, fortalecido en cuestiones de cultura ciudadana, que sin duda es la base para la vida en armonía y la evolución de los pueblos. La convivencia, la seguridad y la solidaridad dan reflejo de esto. La ciudadanía que es convocada a pensar su ciudad es capaz de ilustrar sus deseos, es capaz de comprometerse con el valor de las ideas del otro y sobre todo es dueña de sus decisiones. Sobre esto quiero plantear que la experiencia nos ha demostrado que se requiere lo siguiente para lograr una ciudad inclusiva que sea capaz esta de mejorar los conflictos que
ha presentado su sociedad. Lo primero es una clara voluntad política para definir reglas claras. Y en esto hago énfasis. Reglas claras significa reglas que todos los ciudadanos puedan tener para administrar en común el territorio. No reglas que dependan de prebendas económicas o de influencias. Y esto significa reglas claras para tener proyectos de largo aliento. Difícilmente cualquiera de los proyectos que se hiciesen en el entorno del embalse, si no se hacen con la protección y el cuidado necesario, seguramente tendrán en futuro enormes preocupaciones. Así que las reglas claras para todos los planes, los programas y los proyectos de los próximos 30 años, y con esto concuerdo con algunos de ustedes que han planteado políticas públicas de continuidad. Difícilmente tener un proyecto de esto que se pueda ejecutar en solo 4 años y no poder evaluar los graves o los factores posibles y positivos que dé un proyecto con este impacto. Así que entender lo que significan las políticas públicas de continuidad tiene que ver con ordenar, pensar, planear y hacer consenso del espacio urbano, de la ciudad y de la región. Está claro que deberíamos entender que un proyecto de esta índole para nada podría ser solamente de Almafuerte. Habría que entender primero el territorio y, digamos, el área metropolitana futuro. ¿Qué pasará con Río Tercero y qué pasará con Embalse? Pero llamaría yo la atención a que al menos tanto la administración de Almacente como de Río Tercero se sentaran a conversar sobre ese futuro en torno al uso del suelo general en los puntos donde los dos municipios se encuentran. En segundo, haría planteamiento sobre la voluntad política para convocar a la ciudadanía para construir el diagnóstico requerido, para la construcción de un plan de desarrollo municipal que deje de lado la visión de espacio urbano intuitivo tan común en nuestra política urbana latinoamericana. Con esto lo que quiero plantear es que, si bien vimos en la presentación hecha por la municipalidad, hay por supuesto presencia de data cuantitativa. Me hago la pregunta, atrás de todo esto, ¿es toda la data cuantitativa y cualitativa que se debe conseguir a través de la construcción y la consulta con los ciudadanos? Digo esto porque metodológicamente hemos descubierto que los ciudadanos son capaces de planificar sus territorios locales y desde la suma de los territorios locales se es capaz de construir un plan de desarrollo municipal. Pero más importante que todo eso es poder generar un plan de política pública de continuidad a largo tiempo. Con esto lo que quiero decir es que si los ciudadanos son capaces de soñar lo que quieren para su barrio, son capaces de soñar su ciudad. Y si a esto además desde la política se le da data, es capaz entonces la administración de controlar y de medir los indicadores hacia el futuro. Con esto digo, deberíamos sacar de lado la política intuitiva, aquella que toma decisiones intuitivas y que solamente desde allí piensa que puede acertar, pero difícilmente le puede hacer seguimiento al acierto. Tercero, pensaría como lo planteó ONU Habitat 3 en Quito en el 2016 y como hoy los ODS 2030 nos lo exigen, deberíamos entonces poner en práctica para la planificación urbana del territorio ciertas cosas en común. Primero, estudiar la región, estudiar lo rural y lo urbano. Hablamos mucho de lo urbano y poco nos preocupa lo rural. Y creo que un proyecto como estos sí que debería revisar las cuencas de las quebradas y de los ríos que le aportan el agua al embalse. Es definitivo, debemos entender que la ruralidad es fundamental en el futuro de la planificación. Segundo, deberíamos entender la articulación, la movilidad y la conectividad que acercan al ciudadano a las múltiples centralidades, entendiendo este proyecto como una centralidad también.
fortaleciendo los sistemas integrados de transporte público. Mirando la trama del damero de Almafuerte, sería comprensible que moverse es relativamente fácil, pero yo invitaría a pensar qué puede pasar en los próximos 30 años con Almafuerte y cuando se integre con Río Tercero. Pero más aún, y ustedes lo mostraron en los datos, qué pasa con Almafuerte cuando en las temporadas de verano este lugar se vuelve un atractivo turístico de la región y seguramente de la nación. ¿Qué pasa con el sistema de movilidad? ¿Colapsa? ¿Y qué va a pasar con el sistema de movilidad a futuro? Tercero, dentro de esa línea, pensaría que hay que armar una distribución espacial de distintos usos mixtos. Y bien Marcelo lo planteaba recientemente con el comentario del ordenamiento a asignar en los distintos usos del suelo. Me parece que el proyecto seguramente tiene atractivo para los ciudadanos y muy seguramente a bien para la misma administración, pero creo que no puede ir aislado de definir los distintos usos del suelo, no solamente en el entorno, sino del afluente de agua, sino por supuesto en los entornos próximos de la misma ciudad. ¿Cómo va a impactar esto del tema del turismo? Y entonces, ¿qué va a significar esto para el tema de la seguramente hotelería? Y esto implicará entonces estudiar el tema de la densidad y del número de pisos, FOS y FOT, por supuesto. Entonces, me parece que el proyecto, mostrarlo desligado de otros impactos, puede tener debilidades. Y digo, estamos tratando de construir las fortalezas. Tendríamos que sistematizar la data para tomar decisiones objetivas y medibles en el tiempo. Esto obviamente nos lleva a entender el concepto de las ciudades inteligentes, que por supuesto parte de que los ciudadanos y sus políticos y sus administradores sean los principales y más inteligentes del proceso. Pero la verdad es que tener data siempre nos va a permitir poder medir el impacto de los proyectos hacia el futuro. Plantearía también potenciar las acciones ambientales de carácter urbano y rural que ayuden a disminuir los hechos del cambio climático. Ejemplos muchos, pero por supuesto con un tema de esta fortaleza ambiental, un cinturón verde vendría bien, protecciones de los recursos hídricos y forestales naturales y la implementación de corredores verdes que permitan llevar el agua lluvia cuando aporte al embalse de la manera más correcta posible. Y dentro de este concepto de sumatorias de ideas podría sumar fundamentalmente para tener una ciudad inclusiva la participación ciudadana como un modelo de gestión para un efectivo gobierno abierto. Decimos siempre que mejores ciudadanos hacen mejores ciudades. Decimos continuamente, y esto refiere a educar a los procesos y educar en los procesos. Con esto es entender que cada metro cuadrado construido es importante, sí, pero que más importante es el saldo pedagógico que quede en los ciudadanos. Bien se ha comentado anteriormente que un embalse bien tenido será un gran logro para el futuro, pero ese embalse bien tenido solamente dependerá del buen comportamiento de sus ciudadanos y de los visitantes. Voy a tratar de compartirles muy rápidamente un proyecto que les había comentado, que tiene que ver con eso y que habla precisamente de la participación ciudadana. Seguramente para ustedes es mucho más cercana esta imagen, es Río Cuarto y su río que lo cruza y lo parte este-oeste. Bueno, lo que quiero plantear con esto es que todo proyecto, por supuesto, parte de tener un cronograma metodológico. Seguramente esto lo conocen, pero lo que quiero plantear es que la discusión preliminar lleva consigo a incluir a los ciudadanos siempre en esa visión de futuro, en una construcción de debate, de la definición de la zonificación y, por supuesto, en la construcción de lo que se quiere llevar a la Cámara para la aprobación. Pero es, creo, fundamental la construcción del debate continuo con las comunidades
para que hayan acuerdos siempre de lo que se sueña y de lo que se quiere. Esos proyectos siempre comenzarán con un grupo cercano y esos sueños se convierten en proyectos en la medida en que somos capaces de construir acuerdos entre esos grupos y posteriormente esos sueños llevárselos a las comunidades y esos modelos de poder poner en participación los proyectos de gran escala de ciudad de muchas maneras para con los ciudadanos. Posteriormente llevarlo a las juntas barriales o a los consejos barriales o a los centros vecinales de los barrios inmediatamente cercanos, pero no olvidarnos también de los barrios que no están cercanos al territorio para tener sus ideas, sus acuerdos y sobre todo para que se construya y se consolide la pertenencia de los ciudadanos hacia los proyectos. Es importante consolidar unas mesas de acuerdo con los municipios que aportan y que tocan las aguas que llevan a otros municipios soluciones o problemas. Así que establecer esas mesas de gestión son importantes. Llevarlos a debates públicos, escuchar las ideas y sobre todo en esto hay algo muy importante. Olvidémonos de solamente contar las historias. Seamos capaces de escuchar y de involucrar las nuevas opiniones. Tengamos data, seamos capaces de entender lo que pasa en todo sentido, en lo peatonal, en los riesgos, en los equipamientos, en los nodos, en las centralidades, en lo que pasa en ese entorno, porque solamente de esa manera podremos ser capaces de entender qué viene hacia el futuro. Cualquier proyecto sobre los entornos de agua de ciudad traerán consigo una puja de desarrollo urbano, especialmente en vivienda. Y bien, establecer entonces no solamente los impactos de esos suelos, sino la capacidad de vacío privado que puede aportarle al proyecto es definitivo. Sumar, por supuesto, las conexiones, las residencias de altas y medias, que no solamente estarán hoy, sino a próximos 30 años, será importante considerarlo para entender lo que el proyecto puede arrojar. Con esto lo que planteo es que deberíamos poder estar construyendo una reflexión con los ciudadanos para que las próximas generaciones habiten el territorio que soñaron. Esto quiere decir poder tener un proyecto bio 2030. Inclusive hoy plantearíamos a 2048 o 2050. Con esto lo que planteo es, como pasó en el caso de escenario Río para Río Cuarto, fue que hacia el 2050 íbamos con una media de duplicar la población. Si hoy 180.000 habitantes, ¿qué íbamos a hacer con los 360.000 habitantes que pudiesen estar en ese momento por el crecimiento poblacional? Pero ni decir lo que podría pasar con el número duplicado de estudiantes, el parque automotor, la población misma cercana al distrito Río. En fin, evaluar lo que pasa con la población es importante y con sus sueños, por supuesto. Entender esa área metropolitana con una enorme concepción de lo que sumarían los habitantes del territorio y las relaciones que empiezan a cruzarse entre los distintos sistemas y las distintas dimensiones del territorio. Entender la posibilidad de generar un gran entorno a esa área metropolitana con un tema de un corredor verde metropolitano o un gran cinturón verde que pueda envolver los futuros municipios y sus expansiones, pero por supuesto también lo que significa en términos de esa movilidad, especialmente para Holber, para Higueras y para Río Cuarto, en ese contexto de movilidad metropolitana. Y algunas ideas de lo que podía pasar con este río lento que tiene una serie de connotaciones interesantes hoy, pero pensándolo hacia futuro, entender que esa población que llega le dará unos distintos usos a su entorno. Y entonces lo que propusimos para este proyecto fue congelar el entorno y fortalecer los humedales que a su bien hoy se vienen dando, pero que casi 1.700 familias vienen impactando directamente su entorno. Por esto, asumábamos una serie de acciones concretas en distintas partes del proyecto que permitieran fortalecer ese concepto del turismo ambiental
que viniera a fortalecer a través de los ASUD todo el tema de los humedales en su entorno. Y por supuesto, obviamente involucrar el tema del desarrollo habitacional del menor y más bajo impacto posible, con todo el tema, como bien se planteaba, desde el tema cloacal, el número de visitantes, basuras, movilidad, etc. Es importante porque la data, como les planteaba, hoy o 2018, cuando estábamos finalizando el proyecto, encontrábamos que los indicadores de ciudades prósperas que teníamos planteado para la ciudad de Río Cuarto nos daba en promedio un 0,62 de índice de desarrollo territorial. Como ustedes ven, evaluábamos servicios públicos, conectividad, equipamientos, institución, medio ambiente, productividad y vivienda, pero en su proyección al 2050 nos daba una exigencia de inversión para poder subir a 0,92% ese índice de desarrollo territorial. Lo interesante de este tipo de acciones es que dentro del cronograma y los recursos era básicamente plantear dónde deberíamos iniciar las acciones principales. Y todo nos arrojaba a plantear que las acciones medioambientales en ese territorio eran las más recurrentes y más importantes. ¿Cómo plantear un proyecto como esto? Y espero que ustedes se lo hayan planteado. Nosotros proponemos para este proyecto y para muchos otros proyectos de este tipo que se puedan desarrollar a través de plusvalía urbana. Y es que todo el desarrollo inmobiliario que llegue en el entorno, en este caso del Distrito Río, iba con una parte para aportar a la ribera del río y otro para aportar a los distintos barrios que más aportaban contaminación al río. En este caso, uno de los barrios más consolidados que aún no está legalizado, el barrio de Las Delicias, planteaba una enorme necesidad de mejoras. Y por eso entonces nosotros planteábamos que a través de la edificabilidad se generaba a través del valor de la incidencia del suelo una alícuota y con esa alícuota se podía construir infraestructura pública y edificios patrimoniales. En ese mismo proceso, básicamente lo que generábamos entonces es que un pequeño proyecto o un gran proyecto, porque son 920 hectáreas que están directamente implicadas en esta ribera del río, generaban inmediatamente una modificación del plan director de Río Cuarto. Y soñábamos entonces un proyecto para Río Cuarto 2030, que generó una infinidad de proyectos que hoy no solamente suma a la Fundación Río Cuarto 2030, sino a otras entidades que se suman a generar una política pública de largo aliento para la ciudad. Con esto lo que quiero simplemente sumarles es, creo que el proyecto tiene una enorme validación desde lo emotivo que hemos visto hoy, desde la planificación y desde el proyecto, estas cosas. Me hubiera gustado mucho poder ver cómo fueron esos modelos de trabajo participados, donde uno pudiera decir que los 16,000 habitantes de la ciudad de Almafuerte han sumado en ese 75% como ustedes plantearon. Así que básicamente es una convocatoria a entender que cuando hacemos mejores ciudadanos, realmente hacemos mejores ciudades. Muchísimas gracias, Gustavo. Impresionante capacidad de síntesis. En 10 minutos dio una cantidad de conceptos y de pistas, digamos, para entender esto de la ciudad, esto de la planificación, que creo que vale oro para un municipio como el de Almafuerte, que está justamente tratando de pensar estas discusiones. Solamente una pequeña pregunta como para no retrasar más la jornada. Cuando hablas de participación ciudadana o de actividades de participación, ¿cuáles son esos momentos donde hay que desarrollar esta planificación? Porque entendemos que una ciudad no se puede empezar a planificar desde cero, es decir, el municipio tiene que tener de alguna forma un liderazgo, tiene que partir de una base sobre la cual empezar a discutir ideas o discutir proyectos. Uno piensa que la participación es una cuestión romántica y emotiva muchas veces, que queda muchas veces en
en una jornada o en una serie de jornadas, pero cómo hacer de la participación una metodología, digamos, de aplicación real y concreta en un proceso de planificación para un municipio. Muchas veces se ha planteado que la ciudad de Medellín tuvo que tocar fondo para tenerse que repensar. La verdad es que yo creo que no hay que tocar fondo. Nosotros no solamente tocamos fondo, sino que nos raspamos mucho tiempo y nos deslizamos sobre ese fondo. Yo creo que todas las ciudades deberían poder fortalecer la construcción de cultura ciudadana y eso nunca es tarde. Yo creo, por el contrario, que todas las ciudades, no importa que estén iniciadas, algunas de ellas con más o menos territorio formalizado, deberían siempre estar generando esa reflexión de lo que es su plan de desarrollo municipal y cómo su plan de ordenamiento territorial lo consolida y lo proyecta hacia el futuro. En Medellín, a partir del 2004, generamos esta política de consulta ciudadana y nos permitió tener un proyecto hasta el 2030. La verdad es que cada intendente, cada alcalde para nosotros, sus primeros 6 meses son de consulta participada sobre los proyectos que ese alcalde, ese intendente, quiere desarrollar en sus futuros 4 años. Lo importante de eso es que ese alcalde o ese candidato a la alcaldía presenta proyectos que la comunidad ya soñó en el 2004. Obviamente los evoluciona, los desarrolla, los fortalece en sus planes, programas y proyectos. Pero la verdad es que la hoja de ruta está construida y la verdad es que cada 4 años se inicia nuevamente un concepto de participación ciudadana para consolidar el plan de gobierno de cada intendente. Una última preguntita respecto a los instrumentos que hablabas sobre la posibilidad real de reinsertar plusvalías en este tipo de proyectos. ¿Qué peso tienen hoy en las situaciones que vos conocés, digamos, reales? Porque en nuestro medio, y seguramente como lo va a contar Beatriz enseguida, siempre están como de un lado de la economía, digamos, siempre favorecen de alguna forma a los desarrollistas más poderosos, más importantes. Si vos pensás que se puede revertir esa lógica en relación al aprovechamiento de las plusvalías para el beneficio común. La verdad, hemos encontrado que la plusvalía es la mejor herramienta hoy planteada. Lo que pasa es que hay muchos nombres distintos. Hay plusvalía, pero hay valorización. En Medellín, en Colombia, se conoce tal vez mucho más el concepto de la valorización, pero finalmente es una plusvalía. Pero también hay otros, hay bonos de inversión de obra pública, hay obras por compensación, hay muchos modelos. La plusvalía nos ha permitido a nosotros establecer proyectos. Un ejemplo muy rápido, una construcción de un tranvía de 2,5 kilómetros y la consolidación de su entorno en 8 años, o sea, en 2 administraciones. Un proyecto que sin la plusvalía o sin esa inversión del público-privado en ese aporte, hubiera dejado un proyecto, primero, seguramente a más largo plazo o de mayor endeudamiento para el Estado. Pero lo que está claro es que ese tipo de proyectos donde entra la plusvalía hace que se consoliden mucho más rápido los entornos. La virtud de esto, y ahí es donde va el juego, es tener las reglas claras del juego, como lo dije al principio. Y la administración es la que se tiene que encargar de eso, es dejar unas reglas claras para que no sean los desarrollistas los que demanden y pongan la música. La música la pone el Estado, teniendo las reglas claras.